Me horrorizan las iglesias. Desde que tengo memoria, he tenido una extraña relación con los lugares de culto. La mayoría de las personas se sienten invadidas por la melancolía cuando cruzan esas puertas. Las filas de bancos de madera llevan almas de todos los ámbitos de la vida a un mismo destino. Un Jesucristo transparente pintado en las ventanas sobre ellos, actuando como su brújula. En el momento en que entras en ese altar, te estás tumbando completamente desnudo frente a una antigua deidad que ni siquiera puedes empezar a comprender. Una iglesia es un fenómeno inexplicable. Quizás eso explica por qué les tengo tanto miedo. No sé por qué siento tanto miedo por algo que se supone que es tan bueno, tan venerado, tan importante para tanta gente. ¿Qué se supone que debo decirles a mis amigos que me invitan a sus servicios dominicales semanales? Sé que parezco una loca. Sé que no es normal dar un respingo cada vez que pasas por delante de un cartel que dice únase a nosotros para la comunión. Lo sé. Es irracional, pero hay un sentimiento en lo más profundo de mi alma que me dice que tengo razón. Que una iglesia no es un lugar seguro para mí. Me adoptaron cuando tenía 8 años. Y desde entonces crecí en la zona rural de Georgia, que, al menos en mi experiencia, era dolorosamente rural, tenía una comida increíble, en serio, los duraznos, y era la comunidad más religiosa que puedas imaginar, lo que significaba que ir a la iglesia era inevitable. Incluso a esa temprana edad, toda esa terrible experiencia me desanimó mucho. Recuerdo vívidamente estar sentado junto a mis padres durante el servicio, preguntando si podía ir al baño, saliendo del área común asegurándome de verificar que el vestíbulo estuviera vacío y luego corriendo fuera del edificio antes de que alguien pudiera atraparme. Mi terapeuta cree que tengo algún tipo de trauma religioso, que me pasó algo indescriptible en una iglesia y que por eso les tengo tanto miedo. Me gustaría poder decirle que tiene razón, pero por desgracia no recuerdo mucho de mi primera infancia. He oído que el cerebro humano empieza a desarrollar recuerdos a los 4 años, en mi caso, empecé a recordar cosas con claridad cuando cumplí 8 años, más o menos cuando me adoptaron. Todo lo anterior es un completo desenfoque. Por eso escribo esto, en realidad. Mi terapeuta cree que si documento todo lo que recuerdo de mi infancia fragmentada, podría ser capaz de reconstruir por qué me convertí en lo que soy. Supongo que es un buen momento para presentarme. Mi nombre es Judith. Cumplí 23 años hace un par de días y este es el proyecto de escritura que me asignó mi terapeuta. Me gustaría disculparme ahora por la torpeza de mi redacción. No soy muy buena escribiendo. La manera en que recuerdo mi adolescencia es indistinguible de cómo recordarías un sueño. Los rostros se desdibujan. Las cosas parecen tan familiares, tan frías, tan abstractas, pero sabes que ya has estado allí antes. A medida que pasa el tiempo, ese recuerdo se desvanece. Puedes hacer todo lo posible por captar la sensación mientras la tienes en tus manos, pero al final se desvanecerá, como ya ha sucedido con la mayor parte de mi pasado. Es un dilema que probablemente me perseguirá mientras respire. A pesar de eso, hay algunas cosas de mis años de formación que nunca olvidaré. Quiero ver el muro, dijo Yves sonriendo, apenas pudiendo contener su risa nerviosa. Yves era el tipo de amiga que podía hacer que cualquier cosa pareciera divertida, sin importar lo peligrosa que fuera. No respondí. De todos modos, probablemente las dos. Estábamos delirando en ese momento del día. Habíamos estado pisando uvas durante horas, sin sombra, en un campo abierto. El pisoteo de Yves y mío se volvió casi rítmico después de un rato. Yves dijo que sonábamos como soldados marchando a la batalla. Sé que tú también quieres verlo. Si vamos ahora, nadie nos verá. Yves estaba quieta ahora. Había dejado de pisar uvas, solo me estaba mirando yo. No sé. No creo que esté Permi. Antes de que pudiera terminar, Yves agarró mis manos, interrumpiendo mi hilo de pensamiento. Por favor, Judith. Miré la espesa hilera de árboles en la distancia, luego de nuevo a Yves. Afiladas hojas de hierba me cortaban las piernas mientras intentaba seguirle el ritmo a Yves. Cuando ella y yo corríamos, ella siempre ganaba, pero esta vez no. El sol ya había empezado a ponerse cuando empezamos a correr. Los brillantes tonos anaranjados del atardecer iluminaban el campo, pero se desvanecían rápidamente. No se nos permitía salir después del atardecer, recé para que pudiéramos volver a nuestro puesto a tiempo. Antes de que me diera cuenta, el cabello rubio desordenado de Yves empezó a desaparecer entre la hierba alta y espesa. Traté de seguirle el ritmo. Pero ya no estaba. Peor aún, sin ella guiando el camino, estaba perdido. Comidas Yves. Yves. Espera, me di la vuelta frenéticamente, buscando a Yves en todas direcciones.
El sonido de los fuertes vientos que viajaban a través de la hierba ahogó mis gritos de ayuda. Mi única opción era correr, así que corrí. Corrí tan rápido, de hecho, que salí de la hierba alta y caí de cara. If me estaba esperando, le pareció divertidísimo. Levanté la vista y la vi reírse. Gano, declaró orgullosa. Tal vez esta vez gane el primero que llegue a la pared. Punto. Me puse de pie a toda prisa y corrí hacia la línea de árboles, persiguiendo a mi oponente. A estas alturas ya había anochecido, pero no me sentía tan asustado cuando If estaba conmigo. Después de unos buenos 10 minutos de caminata por el bosque, lo logramos. Nos detuvimos frente a un gran muro de piedra que se extendía a través del bosque, más allá de lo que alcanzaba la vista. El muro en sí no era demasiado impresionante en altura, incluso yo, de 7 años en ese momento, podía escalarlo fácilmente. Miré el muro con asombro por unos momentos, me pregunté cuál era su propósito. ¿Había una razón por la que no se me permitía acercarme al muro? Simplemente no puedo recordarla. Escuché a If llamándome, dijo que había piedras sueltas en el muro. Vaya. Esto se está cayendo a pedazos. If se rió. Sí. Deberíamos reconstruirlo, respondí en broma. Nos reíamos, estábamos felices. No recuerdo lo que pasó después. Quiero decir, sí, pero nada que pueda poner en palabras. Ahora estoy seguro de que tienes preguntas, créeme que yo también las tengo. ¿Cómo, comillas, porque estabas pisando uvas en un campo, comillas, donde estaban tus padres, comillas, qué significaba ese muro en medio del bosque, comillas, por qué? ¿Estabas rezando? ¿No es eso algo que no haces bueno? Sí. Lo extraño es que, antes de que me adoptaran, creo que rezaba con frecuencia. Cualquiera que sea la extraña comunidad en la que crecí, era muy religiosa. No del tipo vamos a la iglesia a los domingos. Era diferente. Sé que esto no es normal. De todos modos, dejando de lado las cosas raras, esto resultó ser extrañamente terapéutico para mí. No suelo hablar abiertamente de mis sentimientos, especialmente en lo que respecta a mi pasado. Es extraño, cuanto más escribo, más me parece recordar. Supongo que esto significa que mi terapeuta tenía razón, lo que significa que probablemente este sea el primero de muchos artículos. Si alguien ha tenido una experiencia similar a la mía, me encantaría escucharla. Historia 2. Mi hermano llevó sus bromas demasiado lejos. Seré breve y conciso porque necesito sacarme esto de la cabeza. Ya le dije a todos los que conozco que ahora todos mis amigos más cercanos piensan que estoy loca. Todo es culpa suya, todo es culpa de Landon, él es el loco con todas sus bromas estúpidas tratando de sacarme de quicio. Pero esta mierda más reciente es jodidamente horrible. Mi hermano, desde que dejó de verme como su hermano mayor, es 4 años menor que yo, amaba meterse conmigo y hacerme enojar. Empezó echando sal en mis bebidas o cubriendo mi cama con papel higiénico y, hombre, esa mierda me cabreó. Pero aprendí a reconocerlo, pero a no dejar que me afectara. ¿Sabes? Pensé que todo esto se debía a que no pasaba suficiente tiempo con él. Así que recientemente lo hice. Ahora tengo 19 años y él 14. Empezamos a ver todo Dragon Ball desde el principio, era lo nuestro los viernes. Parecía que le encantaba, siempre lo encontraba esperándome en el sofá. Teníamos discusiones estúpidas sobre quién ganaría, solo conversaciones fraternales normales. Pero supongo que debo haberlo molestado de alguna manera porque empezó de nuevo. Hace un par de semanas entré en la sala de estar, me senté en el sofá y lo llamé para que se uniera a mí. Y luego su mano salió volando de debajo del sofá. Maldije y le pregunté si estaba bien allí abajo. Él solo se rió. Me reí e incliné el sofá hacia atrás para que pudiera arrastrarse hacia afuera. Pero cuando lo vi allí en el piso, una sensación de inquietud me invadió. Estaba tendido boca abajo, cada parte de su cuerpo parecía perfectamente plana en el piso. Sus brazos y piernas estaban en ángulos de 90 grados y su barbilla estaba perfectamente plana sobre la alfombra, parecía que le dolía, pero todavía tenía una sonrisa estúpida en su cara. Entonces bajé el sofá por completo y lo levanté de los brazos. Soltó un profundo gemido mientras se levantaba, no como lo haría un niño de su edad. Luego se giró para mirarme, sonrió inocentemente y preguntó, comillas, ¿en qué episodio estamos otra vez? De esta manera casual, como si no me hubiera asustado muchísimo. Actuó con total normalidad toda la semana. Llegó el viernes. Me llené de pavor cuando caminé por la cocina hacia la sala de estar sin ver a Landon por ningún lado. El clic de la máquina de hielo en el congelador me hizo saltar mientras me arrastraba hacia la sala de estar y miraba debajo del sofá de los dos, pero él no estaba allí.
Entonces respiré profundamente y pensé que nuestra madre aún no lo había traído a casa. Vivo con mi novia Yuli, pero vengo los fines de semana a visitarla. Entonces caminé hacia la cocina, agarré un vaso del lavavajillas y caminé hacia el refrigerador. El congelador justo al lado todavía estaba haciendo ese ruido horrible, así que lo golpeé tratando de desalojar el velo. A veces se quedaba atascado en la máquina de hielo y hacía un ruido de clic. Cuando no se detuvo, abrí frustrada la puerta del congelador solo para gritar cuando se abrió y me encontré con mi hermano en el pequeño congelador con las rodillas en la barbilla haciendo un chasquido repugnante en su garganta mientras me sonreía salvajemente. Mi hermano no es un tipo enorme, pero mide 1,78 metros y pesa 63 kilogramos, pero viéndolo acurrucado con trozos de hielo encima parecía un niño de 5 años. Grité furiosa y lo saqué del refrigerador. Lo arrastré hasta el baño mientras se reía sin siquiera intentar levantarse o impedir que lo arrastrara. Lo llevé al baño, lo envolví en una toalla, me subí a mi auto y manejé hasta casa. Se lo conté a mi novia Yuli y ella realmente se compadeció de mí. Habíamos estado juntos durante 4 años y ella sabía muy bien que estaba tratando de arreglar mi relación con Landon. Me quedé en la casa con ella todo el fin de semana. Fui a clases y trabajé como siempre toda la semana y una parte de mí pensó que debía llamar a Landon, pero no podía soportar escuchar esa maldita risita otra vez. Cuando llegó el viernes siguiente, recibí una llamada de mi madre. Diciendo que Landon se había roto el brazo jugando dentro de la casa y que parecía bastante molesto porque yo no estaba allí. Y me alegró de no haber estado allí porque no quería ser yo quien lo encontrara jugando dentro de la casa. Me jodió, sentí que me estaba volviendo loca porque había llevado esta mierda demasiado lejos. Pasó la semana y nuevamente no tenía planes de ver a mi hermano el viernes. Yuli ha sido mi mejor amiga durante 6 años y mi novia durante 4 y planeo proponerle matrimonio. Si ves a esta nena, lo siento por arruinar la sorpresa. Ella es lo mejor que me ha pasado y una de las razones por las que dejé de pasar tanto tiempo con Landon. Siempre me ha presionado para que pase tiempo con mi familia y ellos la aman, simplemente no me llevo muy bien con ellos. Nunca quisieron que me mudara hasta que lo hizo mi hermano. Mi hermano siempre ha odiado a Yuri y una vez que comenzó a hacerle bromas inofensivas pero molestas a Yuri fue cuando dejé de llevarla a casa. Supe que la amaba desde nuestro primer beso y nunca dejaré que le pase nada, sin importar lo pequeño que sea. Yuri se dio cuenta de que la situación con Landon realmente me estaba afectando. Así que quería animarme. Vimos una película juntos y cuando terminó fuimos a nuestra habitación para un tiempo personal. Ambos nos habíamos desvestido parcialmente, así que me incliné para agarrar protección de la cómoda junto a la cama. Cuando abrí el cajón escuché el último sonido que quería escuchar. Escuché esa maldita risa, escuché esa risa desde una cómoda de 1 metro de alto y 1 pie de profundidad. Perdí la cabeza, agarré a mi novia y salimos corriendo a nuestro auto y manejamos durante horas. Terminamos manejando hasta la casa de sus padres, donde estoy ahora. Estoy escribiendo esto porque acabo de colgar el teléfono con mi madre, dijo que Landon se escapó de casa y que faltan varios cuchillos de la casa y que todas las fotos que había en la casa conmigo o con mi novia están destruidas. No sé cuál es su problema o si ese es mi hermano, pero mataré a ese pequeño imbécil antes de dejar que algo le pase a Yuli. Podría actualizar esto si no se detiene. Historia 3 El cambio del infierno. No sé si alguien me creerá, o si aún existo para que me crean. Solo necesito que alguien me escuche. Tal vez eso sea todo lo que me quede. Me llamo Gianna. Tengo 36 años y soy analista de calidad en un centro de atención telefónica de Manila. No tengo hijos, aunque tal vez lo haya pensado alguna vez. Anoche, 1 de noviembre, trabajé en el turno de noche, un día en el que todos los demás en Filipinas estarían con sus familias, recordando a sus seres queridos. Pero yo no. Tengo que pagar las facturas. Tengo que mantener esta máquina en funcionamiento, no. Así que ahí estaba yo, analizando llamadas, como siempre. Pero entonces encontré una extraña. Era una llamada entrante sin ningún agente asignado. Solo una grabación larga y vacía. Por curiosidad, me puse los auriculares y escuché. Y no estaba vacío. Al principio, era distante, débil, solo un murmullo bajo. Pero pronto se volvió oscuro. Fuera de este mundo. Animal, como el rechinar de dientes, aullidos. Sonidos que no podía reconocer. Debería haber dejado de escuchar, pero no podía apartarme. Cuanto más escuchaba, más se metía en mi cabeza, haciéndome sentir perseguido. Duraba 11,1 minuto, 666 segundos, básicamente. Sin asignador,
Solo texto sin sentido al azar. Le quité importancia y noté que a veces el sistema graba sonidos ambientales y tal vez la gente estaba pasando la aspiradora. Tomé un descanso para tomar un poco de aire. Nadie quería este turno, todos querían honrar a los muertos o algo así. Bien. Estaba solo en todo el piso de control de calidad. Si no estuviera buscando un ascenso, también me habría saltado este turno, pero necesitaba demostrarle a Randy, nuestro jefe, que valía la pena. Sin embargo, me estaba cansando, esta es la enésima llamada que escucho y los informes se deben entregar más tarde. Los agentes están en otro piso, y ese es probablemente un piso más animado y feliz que el mío en este momento, pero bueno, prefiero estar solo de todos modos. Bajé al 7-Eleven de abajo para fumar un cigarrillo. Pero mientras estaba allí, algo no estaba bien. Había gente alrededor, claro, pero no mis compañeros habituales del turno de noche. Eran más jóvenes, vestían de manera extraña. Más formal, como si estuvieran en una entrevista de trabajo, pero curiosamente algunos de ellos lucían orejas de perro y colmillos, y echaban bocanadas de lo que parecía humo pero que se sentía demasiado espeso y no olía a nada parecido a los sabores de los cigarrillos electrónicos, a menos que la canela o el sándalo quemado estén de moda ahora. Se reían en tonos profundos y guturales y se llamaban unos a otros por apodos que sonaban como algo de un videojuego, Marvas, Forneus. Y ni siquiera parpadearon, como si yo fuera invisible. No le di importancia. Tal vez fue solo una broma de Ayowe en que se retrasó, no. Cuando llegó la hora de comer, decidí caminar hasta casa para comer en lugar de pedir que me trajeran algo. Sin embargo, no tenía mucha hambre. Además, tenía algunas sobras para recalentar. Ni siquiera sé por qué intento mantenerme al día con todo, cocinar y limpiar, aunque él apenas mueve un dedo. Mi marido lleva un tiempo sin hacer nada más que dormir, jugar o ignorarme. Pero hice las paces con ello, o eso creía. Al menos estaba en casa, no. Abrí la puerta sin hacer ruido y entré. Escuché un murmullo que provenía de nuestro dormitorio. Pensé que tal vez había dejado la televisión encendida mientras dormía, pero cuando entré en el dormitorio, me quedé paralizada. Había una mujer encima de él, ahorcajada sobre su cuerpo dormido, con su rostro cerca del suyo como si estuviera alimentándose de él. Sus ojos se dirigieron a los míos, brillando con un brillo rojo antinatural, y sonrió con la boca llena de dientes afilados. ¿Le gusta esto? Noté que su respiración es como cuando está profundamente dormido. ¿Le gusta esto? ¿Desde cuándo estás aquí? Ronroneó, como si mi presencia la irritara. Pensé que volverías más tarde. Después de todo, me dijo que se sentía solo. Lleva un vestido rojo diminuto y está maquillada con lo que parecen lentejuelas y brillantina en la cara. Es hermosa, pero los ojos rojos falsos y los dientes afilados la hacen lucir bastante demoníaca. ¿Esta chica tuvo la audacia de asistir a una fiesta de Halloween y luego venir a buscar a mi esposo? Tal vez por eso está tanto en línea, para hablar de sus enfermizas fantasías entre ellos. Estaba tan furiosa que ni siquiera lo pensé, me abalancé sobre ella. Luchamos, pero ella era más fuerte y me retuvo sin apenas esfuerzo. No me importa si eres su esposa, susurró. Él me desea. No te preocupes, tendrás lo tuyo muy pronto. Y luego salió, sin dejar nada más que un persistente olor a canela quemada. Me volví hacia mi marido y lo sacudí por los hombros. Comillas, despierta, Gago, grité una y otra vez, pero él ni siquiera se movió. Se quedó allí tendido, respirando con jadeos débiles y superficiales, con el rostro pálido y ceroso. Estaba temblando, furiosa, con el corazón roto. No sabía qué hacer, así que simplemente, me fui. Pensé que tal vez, cuando se despertara y se diera cuenta de que había cometido un error, volvería arrastrándose. Tal vez esa mujer le diría que yo los había pillado y que estaba tan drogado o drogado que ni siquiera se había dado cuenta. Así que volví al trabajo, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, diciéndome a mí misma que era solo un truco del agotamiento. Pero cuando llegué a mi piso, me vi, a mí, sentado allí mismo en mi escritorio, escribiendo. El yo que estaba sentado en el escritorio ni siquiera levantó la vista. Seguí escribiendo, haciendo mi trabajo, como si todo fuera normal. Intenté llamar la atención de alguien, pero nadie me reconoció. Saludé con la mano, llamé, intenté tocar el hombro de un compañero de trabajo, pero nada. Era invisible. Ya no sé dónde estoy ni quién soy. Es como si fuera un fantasma, un extraño en mi propia vida, observándome a mí mismo mientras sigo adelante. Estoy atrapado, escribiendo en el vacío.
Mi vida es un bucle del que no puedo escapar y nadie puede oírme gritar. Por favor, si alguien puede leer esto, ayúdenme. Por favor, díganme qué debo hacer. ¿Qué me pasa? Estoy muerta. ¿Estoy olvidada? Historia 4. ¿Crees que tu ex es malo? Su nombre era Corina, creo. Es raro, pensarías que recordaría su nombre correctamente. Ella era ciertamente única. Nos conocimos en Psicología 101 en la universidad. Era un poco tímida y tenía una estética un poco gótica. No suelo ser atrevida, pero me arriesgué a hablar con ella y nos llevamos bien. Lo suficiente como para invitarla a salir unas semanas después del semestre y dijo que sí. Comimos algo. Casi esperaba que fuera vegana, pero no. Pedí un filete grande y jugoso. De alguna manera puedo recordar eso, pero no su nombre. Al principio era bastante reservada, pero logré que se abriera preguntándole sobre sus intereses. A la chica le encantaban las películas de terror. De hecho, se le iluminaba la cara cuando empezaba a hablar de ellas. Yo solo sonreía y asentía. No me disgustaban las películas de terror ni nada, puedo apreciar un buen susto, pero no me encantaban ni nada. Corina, sí. Tanto, que de hecho me invitó a su casa para ver una con ella después de nuestra primera cita. Me sorprendió un poco la propuesta, pero acepté. Era linda. Su casa era enorme. Supongo que su familia tenía dinero, mucho dinero. La alojaron en una casa de tamaño considerable, casi una mansión, sin compañeros de piso. Definitivamente me pareció extraño, pero rápidamente aprendí a apreciarlo. Al menos, por un tiempo. Esa primera noche, vimos una película de terror bastante estándar. A ella no parecía interesarle demasiado la película y yo tampoco pensé demasiado en ella, ya que no terminamos viéndola entera. Nos distrajimos. Empezamos a salir más, pero desde el principio quedó claro que quedarse en casa y ver películas de terror era su pasatiempo favorito. Le pedí que fuera mi novia de todos modos. Aunque no era un gran fanático de las películas, las noches que pasábamos haciendo esto siempre terminaban, de manera accidentada. Pero las películas, empeoraron. Ella se volvió más valiente en lo que quería ver conmigo. Y se emocionaba más. Muy pronto estábamos viendo cosas bastante brutales. Películas con las que no me sentía exactamente cómodo. No sabía cómo abordar el tema, porque ella parecía disfrutarlas muchísimo. Un poco demasiado. Empecé a notar que su emoción siempre parecía coincidir con las escenas más gráficas. Y honestamente, cuanto más sangrientas y desquiciadas, más salvaje se ponía. Yo disfrutaba, pero el telón de fondo de la película era más que un poco desagradable. Recuerdo que una vez intenté apagarlo. Fue como si hubiera presionado el botón de encendido en su lugar. Se detuvo casi de inmediato y me dijo que estaba cansada. Parecía molesta, pero no dijo nada directamente. Empecé a tener la sensación de que tenía una obsesión malsana con algunas cosas bastante oscuras. Sabía que las cosas no durarían, pero me estaba divirtiendo. Incluso si las películas se habían vuelto más que un poco perturbadoras. Recuerdo que llegó al punto en que ni siquiera eran películas de distribución masiva. Eran granulosas y griega. Dios. Algunas de ellas parecían reales. Fue una noche así, la última noche. Estábamos viendo una maldita cinta VHS de lo que parecía ser un hombre siendo torturado. Parecía demasiado real. Era demasiado. Traté de hacerle saber que me estaba incomodando. Pero, como cada vez que intentaba abordar el tema, ella casi inmediatamente se me echó encima. Estaba más enérgica esa noche, y después de algunas de las cosas que hizo, bueno. Los gritos del hombre de repente ya no me distraían tanto. Aunque, estaban allí. Y de repente se enfocaron. Después de que escuché el timbre de la puerta. Corina jadeó, mareada de emoción, y corrió hacia la puerta. Me quedé de pie e intenté escudriñar la lejanía del vestíbulo de entrada desde su espaciosa sala de estar, y la vi levantar con entusiasmo un paquete considerable. Los gritos del televisor se convirtieron en gemidos mientras la sangre se derramaba del hombre torturado. Entonces ella me miró y su expresión vaciló un poco. Vuelvo enseguida, solo tengo que guardar esto, dijo, antes de desaparecer en un pasillo lateral en el que nunca antes había pensado mucho. Su voz tenía un extraño temblor. Parecía una mezcla de emoción y nerviosismo. Mi curiosidad se despertó. Intenté preguntarle qué había recibido cuando regresó, pero simplemente reanudó sus vigorosas actividades. Lo llevamos a su dormitorio, y esa noche fue como nada había sido hasta ese momento. Estaba vigorizada.
Nuestras actividades finalmente se calmaron, y me recosté en su cama vestida de negro, cerrando los ojos. Podía sentir que me miraba fijamente. Abrí un ojo y ella rápidamente miró hacia otro lado. Ella también se recostó, sin decir nada. Traté de abrazarla, pero estaba rígida e inflexible. Algo parecía extraño. Y sentí que la inquietud que lentamente se había ido instalando en ella se infiltraba en mi mente. Sabía que tenía que terminar las cosas. Ella estaba perturbada. Me quedé callado. Ella también. Nos quedamos allí mucho tiempo. El sueño no me encontraba. Me sentía inquieta. No ayudaba el hecho de que cada 20 minutos más o menos, la sentía incorporarse y me miraba fijamente. La miré una o 2 veces. Era una mirada fría. Siempre hacía algún tipo de ruido o cualquier otra indicación de que no estaba completamente dormida y ella volvía rápidamente a acostarse. Finalmente, su respiración se hizo más lenta y pareció quedarse dormida. No podía seguirla hasta allí. Algo no estaba bien y sentí que tenía que ver con el paquete. Después de un rato, decidí que no podría dormir hasta que supiera que hacía que Corina se comportara de forma tan extraña. Una invasión a la privacidad, lo sé, pero en mitad de la noche, me deslicé de la cama de todos modos. Bajé sigilosamente las escaleras que conducían a la sala de estar, con cuidado de no hacer crujir ninguna tabla suelta del suelo. Era una casa preciosa, pero un poco vieja. Cuando llegué abajo, me di cuenta de que habíamos dejado la cinta encendida. El hombre estaba muerto. Le faltaban brazos y piernas, y solo yacía en un charco de sangre en el suelo. Pero podía ver que la cinta seguía sonando. Sabía que ninguna película mostraba un cadáver durante tanto tiempo. Me apresuré a llegar al pasillo donde ella había bajado el paquete antes, e incluso pensé en irme entonces. Pero la curiosidad me carcomía. Caminé por el pasillo, dándome cuenta de que nunca había estado allí. Había 3 puertas, un baño, un armario de ropa blanca y una puerta cerrada al final del pasillo. Era una cerradura tradicional, y me escabullí de nuevo a la entrada para encontrar sus llaves sobre una mesa pequeña. Había 2 llaves en su llavero, aparte de la de su Mercedes. Volví y probé las 2. Una debe haber sido para su casa, y supongo que la otra era para el buzón o algo así, porque ninguna funcionaba. Decidí dejarlo así y tratar de ir a descansar un poco. Volví a subir las escaleras a escondidas y estaba a punto de acostarme, cuando noté su bolso con broche a unos centímetros de sus dedos en una mesa auxiliar. Iba a todas partes con esa cosa. Incluso la había notado revisándola obsesivamente en varias ocasiones. Otra invasión a mi privacidad, pero no pude evitarlo. Levanté la solapa con cuidado y hurgué en el interior. Y he aquí que había un pequeño bolsillo en el interior y, en ese bolsillo, una llave de perlas. Recuerdo que se movió cuando volví a dejar el bolso en el suelo. Me quedé quieto hasta que su movimiento se calmó y luego volví a bajar las escaleras. La llave encajó y abrió la puerta. Y detrás de esa puerta, una pesadilla. En vitrinas transparentes se exhibían docenas de partes de cuerpos desmembrados. Algunas parecían conservadas, otras, no tanto. El olor no era espantoso fuera de la habitación, pero dentro. Quería vomitar. Parecía haber intrincados sistemas de ventilación dentro de cada vitrina, pero honestamente, eso no era en lo que me estaba concentrando. Recuerdo el que estaba más cerca de la puerta. Una pierna humana. Cortada a la altura de la rodilla. La habían abierto como si fuera una exhibición médica, pero era claramente para lograr un efecto artístico. Se habían cortado tiras de carne para formar patrones intrincados. Aún se filtraba sangre de los cortes. Era evidente que todavía estaba fresca. Me adentré más en la habitación. Vi muchas cosas. No disfruto recordándolas. Pero siento que algunas de ellas son importantes. Vi la cabeza cortada de una mujer en exhibición, con una luz azul fría iluminándola. La mandíbula inferior había sido partida en 2, dejando las 2 mitades colgando hacia abajo en lugar de encontrarse en la barbilla. No era uno de los especímenes bien conservados. Creo que lo peor era el nudo de pequeños apéndices. Demasiado pequeños. Obviamente de niños. Estaban rotos y retorcidos de maneras imposibles para formar un nudo que parecía simbólico. Estaba colgado encima de la atracción principal. Una mujer de aspecto aterrorizado que claramente había sido desmembrada y cosida de nuevo, pero al revés. Todas las articulaciones habían sido cortadas, solo para ser unidas de nuevo en la dirección opuesta. Su cabeza estaba al revés. Incluso muerta y mutilada, su última expresión mostraba un terror primario. Ella tampoco parecía haber estado muerta mucho tiempo.
Podría seguir, pero no creo que haya pasado mucho tiempo allí. No lo suficiente como para pensar siquiera en sacar una foto. No antes de oír su voz desde la puerta detrás de mí. Comillas, ¿te gustan? Nunca olvidaré esa pregunta. Me la hizo en voz baja y dulce, de la forma más amenazante que jamás haya oído. Volví para mirarla. Llevaba una bata blanca para dormir. Su cabello negro estaba despeinado. Su piel pálida brillaba. Lo mismo que el cuchillo que sostenía en la mano. Ella se lanzó contra mí con un movimiento brusco y poco natural. Me atacó con una fuerza que parecía incongruente con su pequeña estatura. Se sentó a horcajadas sobre mí en un reflejo perverso de nuestras actividades anteriores. Solo que ahora me clavó el cuchillo sin piedad. 147 puntos. Esos fueron los que necesité. La mayoría en el pecho y el cuello, pero también unos pocos en la cara. Es un milagro que ninguno de sus ataques haya cortado nada importante. No era una niña grande. Me las arreglé para deshacerme de ella y créeme cuando te digo que salí corriendo de esa casa como un murciélago salido del infierno. Recuerdo sus gritos entrecortados mientras me perseguía con ese maldito cuchillo ensangrentado. Nunca miré hacia atrás, pero puedo imaginar ese cabello negro agitándose. Ese rostro trastornado sonriendo. Ella se había ido cuando la policía llegó a su casa. También sus grotescos objetos de colección. Al menos, eso es lo que me dijeron. Los oficiales no parecían querer mirarme a los ojos. Nunca más supe de ella, nunca vi nada en las noticias. Diablos, no sé si siquiera lo reconocería si lo hubiera hecho. Ni siquiera puedo recordar su maldito apellido. Pero sé lo que vi. Tengo las cicatrices para probarlo. Quienquiera que fuera, lo que fuera. Esperaba que se hubiera ido. Pero la semana pasada recibí un paquete. Era el brazo de un niño, cortado por las articulaciones y reensamblado al revés. Por supuesto, lo denuncié a las autoridades, pero no había información en el paquete, y de alguna manera nada en la cámara de mi timbre, a pesar de que claramente fue entregado en mano. Pero tengo una idea bastante buena.